La aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2023 en el Pleno del Senado y la semana pasada ya en la Cámara de Diputados. Voy a conversar con la maestra Adriana Ortiales, consultora en finanzas públicas, a quien le agradezco que nos conceda estos minutos. Adriana, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, buena tarde, qué gusto estar con ustedes y con el auditorio. Gracias, Adriana. Quizás lo que más llamó la atención es que la Ley de Ingresos se aprobó sin modificaciones, ¿no? Respecto a la iniciativa del Ejecutivo, que muchos consideran que tiene sobreestimaciones de variables clave, cuando menos los ingresos tributarios y el crecimiento económico para 2023, que se prevé en 3%, ¿no? Así es, no le cambiaron ni una sola coma, pero bueno, eso ya lo hemos visto no solo en este sexenio, sino en los anteriores. Estamos muy acostumbrados a que como manda el Ejecutivo, así se aprueba la ley de ingresos. Y también el presupuesto de egresos. Aquí lo preocupante es las variables que están tomando para justamente la LIF 2023. Y si alguna de estas variables no se cumple, pues vamos a tener un tema complicado para atender toda la demanda por el lado del gasto. Sí, si quieres regresamos más adelante a ese tema, porque un tema que ha sido muy polémico, lo escuchamos ahora en la pieza de mi compañera, es el endeudamiento interno, ¿no? El monto del techo para 2023 es de 1.170.000.000.000 de pesos, que es máximo histórico. La pregunta es si esto tendrá que ver con la estrategia del gobierno de atender las necesidades de financiamiento en el mercado interno más que en el externo. Pues básicamente tenemos un gasto, como no se ha observado desde 2015, porque si nosotros analizamos los ingresos como si fueran solamente 100 pesos, estos 100 pesos solamente alcanzan para pagar la serie de gastos obligatorios que tiene el gobierno federal, y eso no importa de quién esté en la silla presidencial. Siempre que llegue un nuevo gobierno se va a enfrentar contra esta serie de gastos. Entonces, si nosotros viéramos estos ingresos como solamente 100 pesos, nos estaríamos gastando los primeros 33 pesos en el costo de la deuda, en las participaciones y en los adeudos de periodos anteriores. Después teníamos que pagar alrededor de 23 pesos para pagar el tema de las pensiones, que están las del ISSSTE, las del IMSS, las de pensiones con adultos mayores, y después tendríamos que pagar una serie de gastos que tienen que ver con Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE. Cuando nosotros cubrimos esta serie de gastos que te digo, no podemos como decir, este año no lo pagamos, sino hasta el siguiente, nos acabamos los 100 pesos. Entonces, básicamente la deuda que estamos observando, que es de alrededor de 1.2 billón de pesos, pues justamente es para pagar todo aquello que no está dentro de estos gastos obligatorios. Imagínate cualquier cosa que no haya mencionado. Podemos pensar en el funcionamiento de los hospitales, podemos pensar en el tema de la educación, estamos pensando, por ejemplo, en el tema de seguridad, algunas calles, obra pública, todo lo que te puedas imaginar que funciona en este gobierno o que tú recibes a través de un servicio público, pues no lo teníamos garantizado. Está garantizado con la deuda que están estimando. O sea, están pidiendo justo lo que requieren para cubrir el lado del gasto. Ahora, si no se cumple alguna de las variables, es decir, que tengamos un menor crecimiento o un aumento de la inflación, pues no vamos a poder cubrir ni siquiera los gastos obligatorios. Y aquí es cuando se corre el riesgo de aumentar el monto de la deuda, o en su caso, pues sí tendría que venir una reforma fiscal que lamentablemente, aunque la implementaran en este periodo que viene, pues no podríamos ver los resultados sino hasta dentro de 2 años más. Entonces, viene un periodo complicado para el cierre de sexenio porque no se va a poder cumplir con los requerimientos de gasto. Entonces, vamos a observar que comenzarán a jalar, vamos a decirlo así, la cobija entre diferentes programas, entre diferentes instituciones, para poder cumplir con todo aquello que, como les decía, pensemos en cualquier cosa que recibimos del gobierno, llámese medicinas, educación, salud, etcétera. Esto no está garantizado y entonces vamos a observar fuertes recortes como los que observamos en 2015, que se enfrentaron ante la misma situación. Entonces, para 2023, como sabemos, ya se comentó, se propone un gasto total de 8.3 billones de pesos en números redondos, con financiamientos incluidos. ¿Tú ves el riesgo de que este presupuesto comience a agotarse en la medida que se lo vayan comiendo, por así decir, estos gastos ineludibles, ¿no? Así es, y esto, o sea, ya pensemos en que ya está agotado, porque en cuanto comemos enero, estos gastos se tienen que realizar. Entonces, la deuda que también tendremos que pasar la discusión justo a ese tema de cómo va a estar financiada esta parte, bajo qué términos, bajo qué tasas, a qué plazo. Entonces, eso yo creo que es la siguiente discusión, o sea, ver
cómo vamos a pedir este financiamiento, porque es lo que se necesita para que funcione el lado del gasto. Entonces, les mencionaba que no se había visto algo así desde 2015, donde se enfrentó a la misma situación, y justo observamos que se aprueba en 2014 un monto de deuda similar al que estamos observando hoy respecto a PIB, y entonces para el siguiente periodo observamos que empiezan a hacer los primeros ajustes al gasto público, y se hicieron en varios programas que no eran, vamos a decirlo así, eran programas que no dejaban descubiertas a la población. Aquí el riesgo es que obviamente no se no se les va a quitar recursos a aquellos programas prioritarios o proyectos prioritarios del gobierno federal, sino que le van a quitar a todo lo demás que podemos ver como en el anexo 13, que es el tema de igualdad para la mujer. Ya hemos observado que se le está quitando a este ramo para pagar aquellos programas como por ejemplo Sembrando Vida. Entonces, jalarse la cobija es para cubrir aquello que es prioritario para el gobierno federal y no necesariamente para lo que requiere la población. Sí, es que justo si el escenario fiscal es no recortar los programas sociales ni los proyectos prioritarios del gobierno, porque sabemos que hay un compromiso del presidente, pues la pregunta es dónde podrán hacerse los ajustes si no alcanzan los supuestos económicos asumidos en el presupuesto. Entonces, ahí, como dices, lamentablemente se van a afectar programas que no son tan prioritarios, pero que sin duda tienen una utilidad social, ¿no? Así es, y estamos confiando bastante también en la recaudación, en la eficiencia recaudatoria, que si bien la hemos visto en los últimos años en sus niveles máximos, también recordemos que esto es producto de la reforma fiscal de 2014. Entonces, a lo mejor hoy podríamos también pensar en una nueva reforma fiscal que justo vaya por aquellos que más tienen. Antes de pensar en aumentar la deuda que va a quitarle recursos a las siguientes generaciones, pensemos en una nueva reforma fiscal. Vamos por aquellos que más tienen. En México, el 10% de las personas más ricas solamente pagan el 10% de sus ingresos, cuando en países como la OCDE, que son miembros de la OCDE, pagan el 25% de sus ingresos. Entonces creo que ahí tenemos una gran oportunidad para ir por más recursos sin poner en riesgo el futuro de las siguientes generaciones. Entonces yo creo que es momento de implementar una reforma fiscal, pero ojo, la reforma fiscal de 2014 se implementó con miras hacia el futuro de tener rendimientos o ver los resultados 3, 4 años después, que es lo que estamos observando durante este sexenio. Entonces, el riesgo aquí es de una nueva reforma fiscal que si bien no vamos a cosechar los frutos, sino tal vez hasta el siguiente sexenio, pero es justamente lo que necesitamos, una visión de largo plazo que piense más allá de términos sexenales, sino que piense en las siguientes generaciones. Entonces, es el momento de implementar una mejora en la recaudación que vaya más allá de solamente la eficiencia o el brazo fuerte del SAT. Pensemos más en tasar justo a los que más tienen o una mejora recaudatoria, por ejemplo, en el predial a nivel municipal, a nivel estatal. Yo creo que hay muchas formas de obtener, pero también necesitamos implementar nuevos candados para que este aumento en los ingresos también se direccione hacia programas progresivos que vayan en beneficio de la población. Porque de nada sirve tener más recursos si podemos seguirlos gastando en aquellos programas o proyectos que no son progresivos en la población o que sus rendimientos son después de 3, 4 años. Necesitamos implementar en inversión física de corto plazo, pulverizada a lo largo de todo el territorio nacional y en programas que sean beneficiosos para la población. Bien, Adriana Urdiales, consultora en finanzas públicas, muchas gracias por ayudarnos a entender la importancia de estos márgenes fiscales para 2023 y más allá. Estamos en contacto más adelante. Un gusto y gracias por la invitación. Gracias.